En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga a todos. Tengo el gusto de presentar su programa y de anunciarles un nuevo tema para desarrollarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema es la obediencia a la autoridad, la sumisión que demanda la autoridad delegada de Dios en este mundo. Es un tema crucial e importante, porque nosotros vemos la autoridad en todas partes. Si vamos a la casa del vecino, allí está la autoridad. Si vamos a la escuela, ahí hay personas que ejercen autoridad en el colegio, en el trabajo, en todo lugar. El mundo entero está lleno de autoridad, de personas, hombres y mujeres que están ejerciendo la autoridad. Así que este es un tema sumamente importante, principalmente en el tiempo que nos ha tocado vivir, porque las Escrituras profetizan que este tiempo sería un tiempo de crisis respecto a la autoridad. Pablo profetizó que los hombres serían desobedientes a la autoridad y que en el corazón de ellos y en sus mentes iba a haber profunda anarquía, que iban a rechazar deliberadamente cualquier ley, cualquier posición que demandara que los hombres se sometieran. Vivimos ciertamente en una sociedad anárquica. Entonces el tema de las enseñanzas respecto a la autoridad es sumamente importante. Tenemos que aprender lo que la Biblia dice respecto a la autoridad. En el capítulo 13 del libro de Romanos, el apóstol Pablo aborda el tema de la autoridad. Lo aborda porque los cristianos en ese entonces les tocó vivir bajo la autoridad del Imperio Romano. Y habían muchos cristianos en las congregaciones que preguntaban cuál debería de ser la actitud de ellos respecto a las autoridades romanas, respecto a los gobernantes. Ellos eran perseguidos, sus bienes eran confiscados, muchos cristianos eran encarcelados, otros eran torturados y otros muertos. Entonces surge el tema de la autoridad, cuál debería de ser la actitud de los cristianos frente a la autoridad política, frente a la autoridad de los césares romanos. Entonces Pablo aborda este tema en la carta que envía precisamente a los cristianos que estaban en Roma. Roma era la sede del Imperio Romano. Entonces Pablo dice estas palabras. Capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste o se opone. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis pues no temer la autoridad? Pregunta Pablo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que esto es lo que Pablo habla. Sigue hablando sobre la autoridad, sobre la necesidad de someterse en el sentido de pagar tributo, pagar impuestos y obedecer a los gobernantes que hay en el país donde nos toca vivir y los gobernantes que hay también en otros países. Así que Pablo, en el contexto de una persecución donde los cristianos eran afectados y metidos a la cárcel y muchos ejecutados, Pablo dice que el principio de autoridad ha sido establecido en este mundo delegado por Dios, que tiene toda autoridad. Toda la autoridad está en Dios, amados hermanos, porque Él es autor de la vida. Él es el que ha hecho todas las cosas. De Él mana todo lo que es y todo lo que existe. Él es el autor de todo. Entonces Él tiene toda autoridad en sí. El hombre no fue hecho con autoridad. El hombre no tiene en sí mismo autoridad. Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, y Dios les delegó autoridad a ellos. Les dijo que se multiplicasen por todo el mundo. Se les dijo que tenían que ejercer autoridad y señorío sobre todo lo que Él había creado, sobre la creación vegetal, la creación animal. Todo tendría que estar sujeto a la autoridad de los seres humanos. Pero el hombre en sí no tiene autoridad. Es Dios quien le ha delegado autoridad y por eso nosotros algún día daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía y de cómo ejercimos la autoridad. Porque la autoridad es una ciencia que debe de aprenderse. La autoridad es una disciplina a la cual hay que someterse. Tenemos que aprender a obedecer la autoridad. Y esto es así a causa de que el pecado ha entrado al hombre, a causa de que nuestra naturaleza se corrompió y tenemos una naturaleza caída, propensa a la rebeldía, propensa al egoísmo. Somos egocéntricos, ególatras. Entonces es necesario que nosotros conozcamos en qué consiste la autoridad, qué es la autoridad, cómo ejercer la autoridad y cómo obedecer y estar sumiso a la autoridad. La definición de la palabra sumisión. La definición de esta palabra significa o se entiende que por sumisión al sometimiento y obediencia consciente y voluntaria a las autoridades reconocidas como tal. Todo mundo debe de someterse a las autoridades establecidas y los cristianos tenemos mayor luz, mayor conocimiento. Los cristianos sabemos que la autoridad mana de parte de Dios, que Dios le delega autoridad a los seres humanos. Entonces, entendemos por sumisión a esa actitud consciente de obediencia, de sometimiento voluntaria a la autoridad que se reconoce como tal. Eso es sumisión. Es decir, que a la luz de las Escrituras, el ser humano no necesariamente debe de obedecer a la fuerza. Es bien cierto que hay algunos que son obligados a obedecer porque transgreden la autoridad de la ley, traspasan la autoridad de la ley.
y la ley trae en sí castigo y ejerce presión sobre los desobedientes y los castiga. Entonces, pero Dios apela a nosotros los cristianos y apela a todo ser humano que debe de entender y comprender que hay que someterse voluntariamente, conscientemente a la autoridad. Cuando se habla de que debemos de ser conscientes de la autoridad, esto implica que todo ser humano debe de conocer lo que significa la autoridad, de dónde viene la autoridad, por qué hombres y mujeres ejercen autoridad y por qué Dios le delegó autoridad a la raza humana. Cuando llegamos a comprender todas estas cosas y el beneficio de someternos voluntariamente a la autoridad que está sobre nosotros, entonces esto nos hace conciencia. La conciencia nos da testimonio que la autoridad es buena y que hay que obedecer a las personas que están ejerciendo esa autoridad. Toda autoridad proviene de Dios. El hombre no tiene autoridad en sí misma. El reconocimiento de la autoridad y la sumisión a la misma son virtudes absolutamente necesarias en las relaciones interpersonales, porque la raza humana, siendo caída la raza humana, teniendo una naturaleza ya corrompida, el ser humano es rebelde ya por naturaleza y es desobediente. Eso lo podemos ver plasmado en nosotros mismos, en nuestra propia familia, con los vecinos. Quizás podríamos ilustrar con la actitud de los hombres en este tiempo de pandemia, cómo hay países, hay personas, hay ciertos sectores de la sociedad en ciertos países que se rebelan contra la autoridad, no quieren usar la mascarilla, no quieren vacunarse. Es una actitud de rebeldía. Usar la mascarilla es necesario para evitar la contaminación e inyectarse las vacunas son necesarias para adquirir defensas en contra del virus. Todo es para beneficio de la raza humana, pero usted va a ver en la televisión, en los medios de comunicación, en los periódicos, usted va a ver cómo multitud de gente se lanza a las calles en una actitud de rebeldía en contra de lo que beneficia a la mayoría de la sociedad humana. ¿Por qué eso? Eso a uno a veces lo deja perplejo, pero ¿por qué es así? Es porque el hombre por naturaleza es rebelde, no quiere sujetarse a nada. Cuando Adán y Eva pecaron y de ellos surgió toda una generación de hombres pecadores hasta el día de hoy, fue necesario la introducción de una ley. Entonces Dios introdujo la ley a causa de la rebeldía, a causa de la prepotencia y de la soberbia humana que centró su vida en sí mismo y que dicen que ellos no tienen que darle cuenta a nadie ni sujetarse a nadie. Pero Dios estableció la ley para enseñarle al hombre que voluntariamente, sumisamente, debe de obedecer esos principios que son básicos para la relación y la convivencia de la raza humana. Así que por eso Dios nos habla de que no es a la fuerza, sino voluntariamente. La autoridad es necesario que los hijos obedezcan la autoridad de sus padres. Es necesario que las esposas obedezcan a la autoridad de su esposo y así sucesivamente, porque en toda sociedad humana organizada, en todo gobierno humano bien estructurado,
Ahí están las autoridades a las cuales todos nosotros nos debemos de someter. En Romanos 13, 1 al 7, que ya lo leímos, como también en 2 de Pedro, capítulo 2, 13, 21, y también en Efesios 5, 21, 33 y el capítulo 6 y 1, están hablando precisamente de cómo está estructurada en la sociedad la autoridad. De eso vamos a hablar mañana, en el próximo programa. Vamos a analizar Romanos 13, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 21 y Efesios 5, 21 y verso 33 y capítulo 6 y 1. Hay varios textos en el Antiguo y Nuevo Testamento donde se habla sobre la autoridad y el deber que tenemos nosotros de obedecer las autoridades. Cuando a Pablo le preguntan sobre la autoridad en el contexto de la persecución del Imperio Romano a los cristianos, Pablo dice, todo mundo sométase a las autoridades, porque las autoridades que hay y que existen, refiriéndose a las autoridades romanas, han sido dadas por Dios. Y Pablo dice que las autoridades son buenas para que haya concordia y paz entre los seres humanos, que las autoridades son buenas para que podamos vivir tranquilamente y para que también podamos ser protegidos los más débiles frente a los más fuertes. Así que de esto vamos a hablar con detalle en el próximo programa. Le pido a usted que tome lápiz y cuaderno para que usted pueda ir apuntando los textos de las Escrituras que nos enseñan lo que es la autoridad, cómo se ejerce esta autoridad y cómo hay que obedecerla y los beneficios que se adquieren por obedecer la autoridad. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde y hasta mañana, si así el Señor lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.